Es un gozo poder volvernos a encontrar ahora, ya iniciando el mes de julio. Bendito sea nuestro Dios. Gloria a Él, hermanos, porque estamos avanzando ya en este año, un año de pruebas, hermanos, un año también de bendiciones y un año de poder seguir sirviéndole a Él en la obra. Gloria sea al Señor. Después de haber orado, hermanos, y de haber puesto en manos de nuestro Padre Celestial lo que aquí vamos a decir, yo quiero pedirle por favor que me acompañe con su Biblia a un capítulo muy conocido, al cual algunos han llamado la Biblia resumida, hermanos. Es el capítulo 3 del Evangelio según San Juan. Juan capítulo 3. Gloria sea al Señor. En este capítulo, hermanos, es tan importante como toda la Escritura, pero este capítulo especialmente, hermanos, es tan conocido porque lo hemos usado, hermanos, especialmente en sus versículos 15 y 16, para mostrarle a la gente cuánto el Padre nos ha amado, que ha enviado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. Gloria sea al Señor. Si ya lo tiene, acompáñeme con su vista. Vamos a empezar en el versículo número 1. La palabra del Señor dice así: Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces, si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo, el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles que te dije, os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oyes su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Gloria sea al Señor. Que el Señor añada bendición a su palabra, hermanos. Aquí vemos, hermanos, la conversación que tuvo lugar entre uno de los maestros de la ley llamado Nicodemo y nuestro Señor Jesucristo, que empieza en los versículos que acabamos de leer. Este es uno de los pasajes, como le decía anteriormente, más importantes de la Biblia, porque en él se trata el tema de la salvación, hermanos, de una manera tan explícita y vigorosa. Gloria sea al Señor. En este capítulo, hermanos, se trata de el asunto del renacimiento y la salvación por medio de la fe. Ese renacimiento que todo siervo de Cristo debería estudiar profundamente, hermanos, en este capítulo. Notemos, amados hermanos, ante todo, cuán débiles son a veces los primeros pasos que da un cristiano que más tarde viene a ser fuerte en la fe. Porque a pesar de que Nicodemo era un maestro de la ley, hermanos, debemos notar que aunque él pertenecía a un grupo opositor a nuestro Señor Jesucristo, este hombre toma la iniciativa y busca a nuestro Señor para tratar asuntos de fe. No puede dudarse mucho, hermanos, que Nicodemo fuese a ver a nuestro Señor Jesucristo por la noche por falta de valor. Hemos visto, hermanos, que muchos, semanas anteriores, vimos que muchos de los maestros de la ley y muchos de los gobernantes habían creído en Jesús, pero no se atrevían a confesarlo públicamente por miedo, hermanos,
a perder sus lugares en la sinagoga, a perder sus lugares en los puestos de poder. Por esa razón no se atrevían a confesarlo públicamente, y sin duda que Nicodemo es una de estas personas. Y es por falta de valor que él visita a nuestro Señor de noche. Tenía miedo, hermanos. Tenía miedo de lo que la gente pudiese creer o de lo que la gente pudiese hacer en caso de que llegaran a saber, hermanos, que había tenido una entrevista con nuestro Señor Jesucristo. Aquí la palabra del Señor dice: había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo. Él era principal entre los judíos. Esto nos da a entender que tenía un puesto importante dentro de la sociedad judía, hermanos. Versículo 2 dice: vino a Jesús de noche. Amén. Y como lo acabo de decir, no dudamos que esto se haya debido, hermanos, a que tenía temor de lo que los demás podrían decir de él, hermanos. Gloria sea al Señor. Aunque este hombre vino con temor, hermanos, notemos lo que él dice. Le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Está reconociendo y no habla solo por él, sino que él dice: sabemos. Hay más de uno, hermanos, entre los fariseos que saben que estas señales que acompañan a nuestro Señor Jesucristo son señales de que Él viene de Dios. Y aquí se lo dice: nadie puede hacer estas señales que tú haces si Dios no está con Él. Él creía, hermanos, él conocía la verdad, la había visto. Sin embargo, vino de noche porque el miedo que tenía de perder su posición de poder y privilegio era más fuerte que la fe que él tenía. Mire, hermano, hermana, ¿cuántos no hemos comenzado de esa manera nuestra vida cristiana? ¿Cuántos no hemos comenzado así, hermanos? Creyendo en el Señor, creyendo en lo que Él puede hacer, creyendo en su poder, pero sintiendo cierto temor, hermanos, ante lo que puedan decir de nosotros las demás personas, sintiendo temor ante lo que nuestras antiguas amistades puedan decir sobre nosotros, hermanos. ¿Cuántos, hermanos, no hemos comenzado así la vida cristiana? Por esa razón es que no me sorprende la actitud de Nicodemo, hermanos. Y no le podemos criticar porque en la mayoría de veces todo creyente ha empezado así su vida, hermanos. Pero vemos que algún tiempo después, ese mismo Nicodemo, hermanos, perdió ese miedo y habló a favor de Jesús en pleno día y ante el concilio de los judíos. Juan capítulo 7 y versículo 51 dice que Nicodemo habló estas palabras: ¿juzga nuestra ley a hombre alguno? Dijo, si primero no oyere de él y entendiere lo que ha hecho. Les está cuestionando: ¿acaso nuestra ley juzga a algún hombre si primero no lo escucha, si primero no entiende lo que está haciendo y por qué lo hace? Aún más, hermanos, llegó el día que ese mismo Nicodemo fue uno de los dos únicos hombres que rindieron un tributo de honra, hermanos, al cadáver de nuestro Señor Jesucristo. ¿Sabe una cosa, hermano, hermana? Aunque este hombre Nicodemo, el primer encuentro que tiene con el Señor es de noche, y con temor de no ser descubierto, de no ser visto, paulatinamente vemos, aunque la Escritura no habla mucho de él, pero sí nos deja en claro que este hombre fue tomando valor. Amén. Pasó de buscar a nuestro Señor a escondidas y de noche a hablar abiertamente de él en el concilio de los judíos y en cierta manera abogar para que se haga justicia con Jesús y no se le trate injustamente. Y digamos que el clímax, hermanos,
de la conversión de Nicodemo lo podemos ver, hermanos, cuando llegó el día de la crucifixión de nuestro Señor. Él, hermanos, ayudó a José de Arimatea a sepultar a Jesús. Y mire qué valor tiene esto, hermano, hermana, porque cuando aún los mismos apóstoles habían abandonado a nuestro Señor Jesucristo, habían huido, Él estuvo ahí, junto al tardío José de Arimatea, pero ahí estuvieron, hermanos. Su conducta, hermanos, fue mucho mejor que al principio, y vemos cómo este hombre fue evolucionando. Aunque empezó mal, este hombre acabó bien, hermanos, gloria sea al Señor. La historia de Nicodemo, hermanos, nos enseña que no debemos menospreciar en materia de fe, hermanos, a aquellos pequeños creyentes, aquellos niños en Cristo que inician su caminar en la fe cristiana. No hemos de decidir, hermanos, que una persona no posee gracia divina, porque en sus primeros pasos en la senda del cristianismo, hermanos, manifieste timidez y vacilación. Sin embargo, hermanos, hay algunos que dicen, no, yo no le veo futuro a ese hermanito. Está como que con un paso en el mundo y un paso en la vida cristiana. Yo no le veo futuro. No se anima a compartir el evangelio. No se anima a nada. A veces se congrega, a veces no, está luchando, le da vergüenza que sus antiguas amistades le vean. Hermanos, no podemos menospreciar a un hermano, a una hermana que está, como la Escritura lo llama, siendo un pequeñito en la fe. Tiene que ir creciendo, hermanos, hermanas. Recordemos, hermanos, de qué manera recibió nuestro Señor Jesús a Nicodemo. Nicodemo, hermanos, no se dijo que haya quebrado la caña rajada, ni que haya apagado la mecha que humeaba, como se habló de Juan el Bautista. Al igual que Nicodemo, hermanos, debemos nosotros tratar con dulzura y amabilidad a los que empiezan a manifestar interés en asuntos de la fe. En vez, hermanos, de como lo hacen algunos otros, que les discriminan y que les reprochan su poco conocimiento de la Escritura, y que dicen, ¿cómo va a ser eso que con un mes de convertido ya está evangelizando? Sin ningún conocimiento de la Biblia, y ya está tratando de compartir a Cristo. Personalmente me molesta la actitud que han tomado muchas denominaciones evangélicas, hermano, hermana, especialmente aquellas que se las dan de que son muy eruditos, de que son muy conocedores de las Escrituras. Amén. Y eso es excelente, hermanos, instruirse en las Escrituras, pero eso no le da licencia a nadie para criticar a los demás. Leí, hermanos, que un hermanito puso en su muro de Facebook: hoy salimos a evangelizar con un cafecito. Y este evangelismo consistía, hermanos, en que salieron los hermanos y al que iba pasando le invitaban a una tacita de café. Le invito a una tacita de café. Usted que va a su trabajo rápido, va en prisas, tal vez ni pudo desayunar, le invitamos a una tacita de café con un panito. Amén. Y ahí aprovechaban para decirle, mire, tal vez no lo hacían de la manera más ortodoxa que podamos pensarlo, hermanos, pero compartían a Jesús. Y decía, aprovechamos este compartir para decirle a la gente que Cristo les ama. Amén. Pero decía otro, ¿verdad? ¿Cómo le dicen a la gente que Cristo les ama? Estos que casi con poco o ningún conocimiento teológico, ¿cómo hacen esto de salir a decirle a la gente que Cristo los ama? Y ahí soltó un rollo teológico, hermanos, que Cristo no ama al pecador, sino que Cristo está airado con él, Dios está airado contra el pecador. Y hermanos, pues es cierto, pero nosotros no vamos a decirle así a una persona. Cristo ama, hermanos, con una gracia común.
A todos, hermanos. Es cierto que la ira del Señor está sobre el pecador, pero también Él tiene una gracia común para con todos. Él hace caer la lluvia, hace salir el sol sobre buenos y malos. Amén. Entonces, pues por ahí, en ese sentido, pues está bien que se le diga al pecador que Cristo le ama, y tal vez no es la mejor manera, no lo sé, hermanos. Pero lo que sí sé es que si esta gente se anima a compartir a Cristo, ¿por qué van a venir otros a criticarle, hermano? ¿Por qué? ¿Y sabe quiénes son los que critican? Los que jamás mueven un dedo, hermanos. Ah, no, es que voy a esperar a prepararme teológicamente para poder evangelizar. No, hermanos, ¿qué es eso? Dios guarde. ¿Va a esperar 5 o 6 años a graduarse del seminario para evangelizar? No, por favor. Entonces, hermanos, mire, hay hermanos que al principio de su vida cristiana son muy ruidosos, hermanos, en sus manifestaciones de fe y en la aparente sinceridad de sus convicciones. Pero estos hermanos no siempre son los más constantes y los más perseverantes y fuertes, hermanos. Ya, hermanos, en el camino, a lo largo del camino recorrido, se puede ver quiénes verdaderamente, hermanos, son los que han creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Porque he conocido a mucha gente que mucha algarabía, que mucho entusiasmo, que mucha fidelidad, pero después de unos años, ¿dónde están, hermanos? ¿Qué se han hecho? ¿En dónde estarán? Y también, hermanos, he conocido mucha gente que ha empezado su vida cristiana así como Nicodemo, con un poco de temor, hermanos, con un poco tal vez de vergüenza por qué van a decir de él, de cómo fue en el mundo y ahora es evangélico. Han empezado así su vida, hermanos, pero lo que yo quiero decirle es que no debemos menospreciar a nadie. Recuerde una cosa, hermano, hermana. Mientras Judas Iscariote ya era apóstol, hermano. Mientras Judas Iscariote ya era un apóstol de Jesucristo, cuando Nicodemo empezaba apenas a vislumbrar la luz del evangelio. Pero, hermanos, más tarde, al tiempo de que Nicodemo ayudaba a sepultar el cadáver de su Salvador, casi simultáneamente Judas Iscariote se estaba ahorcando por haberlo traicionado. Mire cómo terminaron. Mientras uno ya era un gran apóstol, hermanos, hermanas, y el otro empezaba en la fe. Mire cómo terminaron las cosas. Notemos enseguida, hermanos, qué cambio tan estupendo es el que nuestro Señor Jesucristo dijo que era necesario para la salvación. Estoy seguro que este diálogo, hermanos, quedó grabado en la mente de Nicodemo. Y cómo la expresión tan notable que usó nuestro Señor Jesucristo para explicárselo. Amén. A Nicodemo dijo: el que no naciere otra vez no puede ver el reino de Dios. Amén. Y a fin de aclarar más a su interlocutor, hermanos, esa idea, nuestro Señor Jesucristo la repitió en distintas palabras y de distintas formas a lo largo del capítulo. El que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios, le dijo también. Con esto, hermanos, quiso dar a entender a Nicodemo que ninguno podía hacerse su discípulo a menos que su alma fuese purificada y renovada por el Espíritu Santo. Pero purificada y renovada, hermanos, tan completamente como el cuerpo humano lo es por el agua. Amén. Nuestro Señor Jesucristo en el versículo 5 dice: de cierto te digo, el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Algunos creen erróneamente que aquí se está refiriendo al bautismo en agua, pero no es así, hermanos. Nuestro Señor Jesucristo usa la figura del agua, porque en la cultura judía y en todas las culturas, hermanos, el agua es símbolo de limpieza. Amén.
Por eso es que nuestro Señor Jesucristo le habla con estos términos, hermanos. Todo lo que se necesita para adquirir los derechos del judaísmo, hermanos, era nacer siendo descendientes de la raza de Abraham. Sin embargo, para gozar de los privilegios del reino de Cristo, es preciso nacer del Espíritu. ¿Qué le parece, hermano? El cambio, pues, que trató nuestro Señor no es un cambio ligero o superficial. No es tan solo un lavamiento externo, hermanos. No. Miren, hermano, no es tan solo una reforma a nuestra vida, no es solo una enmienda, no es solo una mutación moral o un cambio externo de vida. Este cambio radical al que nuestro Señor Jesucristo se refiere debe ser un cambio de corazón, de voluntad, de carácter, hermanos. Es una resurrección. El Señor dijo que el que oye su palabra y cree al que le ha enviado, vive de vida eterna y ya no habrá juicio para él, porque ha pasado de muerte a vida. Por supuesto, hermanos, que el Señor está hablando en un sentido espiritual, una resurrección en el espíritu. Eso, hermanos, esto significa el nuevo nacimiento, ser una nueva creación. Amén. Es un tránsito de muerte a vida, hermanos. Es la transmisión en nuestros corazones de un principio celestial y eterno. Hermanos, cuando nosotros experimentamos ese nuevo nacimiento, una parte de la divinidad está morando en nosotros. ¿Sabía usted? El Espíritu de Dios, la tercera persona de la Trinidad, viene a morar al corazón del creyente cuando ese nuevo nacimiento ocurre, hermanos. Ese nuevo nacimiento, y es el ejemplo que nuestro Señor usó, el de un nacimiento, es dar a luz a una nueva criatura, hermanos. A una nueva criatura de una nueva índole, a una nueva criatura de nuevos hábitos, nuevos gustos, nuevas aspiraciones, nuevas ideas, nuevas opiniones, hermanos, nuevas esperanzas, nuevos temores. Gloria sea al Señor. Hermano, hermana, ¿cuáles eran sus anhelos cuando usted estaba en el mundo? ¿Cuáles eran sus esperanzas? ¿En dónde ponía usted su confianza? ¿Cuáles eran sus hábitos, hermano? Sí, mire, si alguien que se dice nacido de nuevo tiene exactamente los mismos hábitos, los mismos gustos, exactamente las mismas aspiraciones y depende exactamente de lo mismo que cuando no era creyente, hermanos, no ha experimentado ese nuevo nacimiento. Porque en ese nuevo nacimiento dice la Escritura que somos hechos nuevas criaturas. Las cosas viejas van pasando y aquí todas son hechas nuevas. Hermano, hermana, si usted y yo, antes de ser creyentes, antes de ese nuevo nacimiento, nuestra esperanza estaba en nuestros estudios, en nuestra profesión, en nuestro trabajo, ahí estaban nuestras esperanzas. Eso debió haber cambiado, hermanos, y ahora nuestras esperanzas deben estar en Cristo, en la voluntad de Él, en lo que Él quiera para nosotros. Amén. Si nuestros temores antes, hermanos, estaban en perder el empleo, en perder la salud, ese era nuestro miedo. Ahora, hermanos, nuestro único temor debe ser un temor santo, un temor de no ofender al Señor, hermanos. Amén. Hermanos, si nuestros gustos antes consistían en vicios, en cosas que dañaban nuestro cuerpo, hermanos, un nacido de nuevo debe de haber cambiado sus gustos y dejado que el Señor le transforme. Por eso dice aquel corito muy antiguo, las cosas que yo hacía ya no las hago más. Gloria sea al Señor. Nuestros hábitos, hermanos, tienen que haber cambiado si es que hemos experimentado ese nuevo nacimiento. Todo esto, hermanos, sin exceptuar nada, implica haber nacido otra vez.
Lo que hace, hermanos, que este cambio de corazón sea absolutamente indispensable para nuestra salvación es el estado de corrupción en que nacemos todos, sin excepción alguna, hermanos. Es el estado de pecaminosidad en el que nos encontramos todos antes de venir a Cristo. Dice la Escritura, lo que es nacido de la carne, carne es. El ánimo carnal es enemistad contra Dios, escribía el apóstol Pablo a los romanos. Venimos al mundo, hermanos, sin fe, sin temor, sin amor hacia Dios. Esa es la verdad. Porque aunque los psicólogos modernos apoyan la tesis de que el hombre nace siendo bueno y es el medio ambiente el que lo va transformando, hermanos, la Escritura dice otra cosa. La Escritura dice, por cuanto todos pecaron, todos están destituidos de la gloria de Dios. Amén. El hombre nace siendo malo, sin fe, sin temor a Dios. Esa es la naturaleza, hermanos. Y usted y yo no lo podemos negar. Por naturaleza, hermanos, no nos sentíamos inclinados a servir y a obedecer a Dios o a cumplir su santa voluntad. Amén. El hombre natural, el hombre carnal, el hombre que está sin Cristo, no siente ninguna atracción, hermanos, hacia las cosas de Dios. Amén. No siente ningún deseo de servir al Señor. Y téngase presente, hermano, hermana, que este cambio del nuevo nacimiento no es un don o una gracia que nosotros mismos podamos recetarnos a nosotros mismos. No es algo que nos podamos auto-otorgar. Hasta el hombre, hermanos, hasta el hombre más santo, con excepción de nuestro Señor Jesucristo, ha necesitado de la gracia divina para ser perdonado, hermano, hermana. Mire, hasta el nombre, mire, que nuestro Señor Jesús le puso a este proceso, hasta el nombre de nacer de nuevo. Mire, el Señor usó este término, nacer de nuevo. El Señor lo usó en el Nuevo Testamento y lo usan los apóstoles también. Nacer de nuevo. Este término indica que es un cambio, hermanos, pero que no depende de nuestra voluntad. Porque ningún hombre, mire, ningún hombre es autor de su propia existencia. Ningún ser humano puede renovar su propia alma. Ningún hombre, ninguna mujer decidieron qué día iban a nacer. Amén. Nadie de nosotros, algunos dicen que el libre albedrío, que no sé qué, y al libre albedrío le dan cualidades todopoderosas. Pero hermanos, nadie de nosotros pudo decidir qué día nacería, así como nadie de nosotros podrá decidir en qué fecha vamos a abandonar este mundo. Amén. Entonces, hermanos, así como ningún hombre puede ser autor de su propia existencia, tampoco ningún ser humano puede renovar su propia alma por sí mismo. Sería más fácil, hermanos, que un muerto se diera vida a sí mismo, hablando en un lenguaje hiperbólico, haciendo una exageración. Puedo decirle que sería más fácil, hermanos, que un muerto por sí solito resucitara, que ya es algo imposible. Pero eso sería más fácil a que un hombre no convertido se hiciera espiritual por sí mismo. Ambas cosas son imposibles, hermano. Es menester que intervenga un poder de lo alto, hermanos. Ese mismo poder que creó los cielos y la tierra debe intervenir en su vida y en la mía para que nosotros hayamos podido comprender, creer y haber experimentado ese nuevo nacimiento, hermanos. Dice 2 de Corintios capítulo 4 y versículo 6, porque Dios,
que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Ese mismo poder, hermanos, que mandó que de las tinieblas resplandeciera la luz, dice, ese mismo poder es el que resplandeció en nuestros corazones y el que nos iluminó del conocimiento de la gloria de Dios. El apóstol Pablo escribió a los Filipenses capítulo 1 y versículo 29 y él dijo, porque a ustedes les es concedido no solo creer en Cristo, sino también sufrir por Él. ¿Qué quiere decir esto, hermanos? A ustedes les ha sido concedido. Amén. Primera de Corintios capítulo 1 y versículo 27 dice, sino que Dios ha escogido, mire hermano, hermana, de lo peor, de los menos merecedores, hermanos, de ahí fue donde Dios escogió, ahí estábamos nosotros, hermanos. Dios escogió lo necio del mundo para avergonzar a los sabios. Y Dios ha escogido lo débil del mundo para avergonzar a lo que es fuerte. Y lo vil y despreciado del mundo ha escogido Dios, lo que no es, para anular lo que es, para que nadie se jacte delante de Dios. Mas por obra suya, dice la Escritura, estáis vosotros en Cristo Jesús. Vemos aquí, hermanos, en estos versículos, pocos versículos, porque hay muchos más, pocos versículos, pero contundentes, hermanos, que nos enseñan que el hombre es incapaz de regenerarse espiritualmente solo. Amén. Ya lo dijo aquí el apóstol Juan en el Evangelio que lleva su nombre, en el capítulo 1 y versículos 12 y 13, dice, mas a todos los que le recibieron, a todos los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Vemos, hermanos, por toda la Escritura, que nosotros fuimos movidos a ese nuevo nacimiento por la misericordia de Dios. Hermano, hermana, este es un privilegio que no todos tienen. El apóstol Pablo le escribió a los tesalonicenses y les dijo, no es de todos la fe. Hermanos, ¿será que todo el mundo va a llegar a experimentar ese nuevo nacimiento? No, hermanos. Habrán quienes nunca crean, habrán quienes nunca le recibirán, nunca experimentarán este nuevo nacimiento. Pero si usted lo ha experimentado, si yo lo experimenté, debemos darnos por dichosos, por muy favorecidos, hermanos, por llenos de gracia, porque el Señor ha tenido misericordia de nosotros, hermanos. Gloria sea al Señor. Nótese, hermanos, nótese finalmente la interesante comparación de que hizo uso nuestro Señor Jesucristo para explicar ese nuevo nacimiento, ese renacimiento. Nuestro Señor, habiendo percibido que Nicodemo estaba atónito y confundido de lo que le había dicho, misericordiosamente nuestro Señor se dignó a sacarlo de su asombro usando el símil del viento. O sea, comparando este nuevo nacimiento con el viento, hermanos. Mire, dice la palabra de Dios en el versículo 8, el viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabe de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Habiendo percibido, hermanos, que Nicodemo no había entendido, nuestro Señor misericordiosamente le explica poniéndole el ejemplo del viento. Mira, hermano, muchos fenómenos del viento son inexplicables.
Dice, no sabes. Así dijo el Señor, de dónde viene o a dónde va. Nosotros no sabemos, hermanos, de dónde viene el viento o a dónde va. No podemos palparlo, hermanos, con las manos, ni verlo con los ojos. Cuando el viento sopla, no podemos decir de dónde empezó a hacerse sentir o hasta dónde seguirá acariciando las plantas o encrespando las aguas. No lo sabemos, no lo podemos explicar. Pero no por eso, hermanos, vamos a negar la existencia del viento. Amén. Lo mismo sucede con las operaciones del Espíritu cuando el hombre nace de nuevo. ¿Nos parecen misteriosas, hermanos? Claro que sí, singulares, incomprensibles en muchos aspectos. Amén. Pero sería una insensatez dejar de creer en ellas solo porque no las entendemos. Amén. Por eso es que el Señor usó este ejemplo del viento. No sabes, dice, sopla de donde quiere, oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es, hermano, la obra del Espíritu. Aunque no la entendamos, hermanos, no podemos negarla. Así como aunque no vemos el viento, aunque no podemos tocarlo, pero no podemos negar que existe. Gloria sea al Señor. Hermanos, por misterioso que sea el viento, podemos asegurarnos de su presencia por sus efectos, porque lo respiramos. Amén. Porque lo sentimos, hermanos. Amén. Lo mismo sucede con las operaciones del Espíritu Santo. Cuando el Espíritu Santo opera en el hombre nace de nuevo, hermanos. Y así como sabemos de la existencia del viento, porque nos mueve el cabello, porque lo respiramos, porque nos produce frío en la piel, así, hermanos, podemos percibir también el nuevo nacimiento, hermanos. El hombre que ha nacido de nuevo, hermanos, va a manifestar maravillosas, hermanos, e incomprensibles actitudes. Le vuelvo a repetir, el hombre que ha nacido de nuevo, las cosas que hacía ya no las hace más. El renacimiento, hermanos, este nuevo nacimiento no es un hecho que se pueda mantener oculto. El que ha nacido de nuevo, hermanos, lo tiene que manifestar, así como Nicodemo. Aunque él empezó con temor, hermanos, en las penumbras, a escondidas, él llegó el momento que no soportó más y manifestó su nuevo nacimiento. Gloria sea al Señor. El que haya nacido del Espíritu, hermanos, los frutos del Espíritu debe manifestar. O más bien, para decirlo de una manera más correcta, el fruto del Espíritu debe manifestar. Hermano, hermana, si usted desea saber cuáles son las señales que indican ese nuevo nacimiento, hermanos, el apóstol Juan nos las deja explicadas más detalladamente en la primera carta que él escribió, hermanos. Si usted me acompaña, primera de Juan, en el capítulo 5 y versículo 1, hermanos, hermanas, vamos a leer ahí ¿cuáles son, hermanos, esas manifestaciones, hermanos, que indican que nosotros hemos nacido de nuevo? Juan capítulo 5 y versículo 1 dice, y aquí es, hermanos, donde nosotros debemos estar seguros de que ese nuevo nacimiento no es el bautismo en agua como creen en otras religiones, sino que aquí el apóstol Juan nos lo va a decir directamente. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Amén. Entonces, primera manifestación de que ese nuevo nacimiento se ha dado en su vida, en mi vida, es que creemos que Jesucristo, que Jesús es el Cristo, hermanos. Todos los que creemos que Jesús es el Cristo, somos nacidos de Dios. Siempre ahí en primera de Juan, pero regresemos unos capítulos. Capítulo 3 y versículo 39 nos dice así: todo el que es nacido de Dios no practica
el pecado. Gloria sea al Señor. Primera de Juan, capítulo 3 y versículo 9. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. ¿Qué quiere decir esto, hermanos? El que es nacido de Dios no practica el pecado. Amén. El apóstol Juan nos dijo unos capítulos antes que el que dice que no tiene pecado es mentiroso o hace de Dios un mentiroso, porque sí tenemos pecados, pero la diferencia es que el nacido, el que ha experimentado ese nuevo nacimiento, hermanos, no debe practicar deliberadamente el pecado. No se deleita en el pecado como lo hacía cuando estaba muerto en sus delitos y pecados, hermanos. Otra manifestación de que se ha nacido de nuevo, capítulo 2 y versículo 29 de Primera de Juan. Dice la palabra del Señor: si sabéis que Él es justo, sabéis también que todo el que hace justicia es nacido de Él. Todo el que hace justicia, hermanos, es nacido de Dios. Ha experimentado ese nuevo nacimiento. Entonces vemos, todo el que cree que Jesús es el Cristo ha nacido de nuevo. Todo el que no practica pecado ha nacido de nuevo. Todo el que hace justicia, hermanos, ha nacido de nuevo. Primera de Juan, capítulo 3 y versículo 14. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Amén. Dicho de otras palabras, dicho de otra forma, nosotros sabemos que hemos nacido de nuevo en que amamos a nuestros hermanos. Todos los que hemos nacido de nuevo debemos amar a nuestros hermanos. Capítulo 5 y versículo 4. Porque todo el que es nacido de Dios vence al mundo. ¿Qué le parece, hermano? Ya no se deja dominar por este sistema mundanal, hermanos, que todos los días nos está invitando a pecar, que todos los días nos está invitando, hermanos, a que desobedezcamos a Dios. Pero el que ha experimentado este nuevo nacimiento ya no se deja llevar por las corrientes de este mundo. Ahí en el capítulo 5 y versículo 18, sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado. Nuevamente el apóstol Juan nos lo vuelve a decir: no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda, y el maligno no le toca. ¿Qué le parece, hermano? Estas son las características del que ha nacido de nuevo. Preguntémonos, hermanos, pero preguntémonos seriamente. ¿Experimentamos estas manifestaciones, hermanos? ¿Usted cree, hermanos, que Jesús es el Cristo? Amén. Usted ya no se deleita en el pecado, ya no lo practica, aunque pecamos, hermanos, pero ya no nos deleitamos, ya no nos gozamos, ya no disfrutamos, hermanos. ¿Sabe una cosa? El creyente, el que ha nacido de nuevo, no disfruta el pecado, hermanos. El que ha nacido de nuevo, cuando peca, no lo disfruta. Al contrario, hermanos, para nosotros el haber pecado es un pesar, hermanos. Es una carga difícil de llevar, hermanos, hasta que no soportamos más y lo confesamos al Señor. Amén. El creyente no goza el pecado, hermanos. Tal vez en el momento sí, pero esa es la diferencia entre el nacido de nuevo y el muerto espiritual. Que el muerto espiritual se deleita en el pecado. Amén. Hace algunas semanas les decía, hermanos, el hombre carnal, el muerto espiritual,
comete pecado y cuando al final del día pone su cabeza sobre la almohada, solo está pensando y anhelando el día de volver a repetir la hazaña, hermanos. Solo está imaginando el día en que pueda repetir el pecado. En cambio, el creyente, el nacido de nuevo, comete un pecado, hermanos, y al poner la cabeza sobre la almohada al final del día, no puede dormir, no puede descansar si no ha confesado ese pecado y habiéndose hecho el firme propósito de no volverlo a cometer. Esa es la gran diferencia, hermanos. Si sabemos, hermanos, por experiencia propia, lo que es este maravilloso cambio, hermano, hermana, hemos nacido otra vez. Se ven en nosotros las señales del renacimiento. Puede oírse el susurro del Espíritu Santo en nuestra conversación diaria con Dios y con los demás. ¿Escucha usted la voz del Espíritu Santo, hermanos? Porque el Espíritu Santo nos habla, hermanos. ¿Ha escuchado la voz de Él? Hermanos, yo tengo muy vívida en mi cabeza una vez, hermanos, que escuché su voz. Cuando yo no andaba muy bien portado, hermano, hermana. Pero en el Señor, por la misericordia de Él, tomé la decisión de abandonar el pecado en el que me estaba metiendo. Y yo le dije a Dios, bueno, Señor, abandoné el pecado en el que me estaba metiendo. Ya lo hice. Como quien dijera, bueno, ya hice lo que querías, pues. Ahora ayúdame. Imagínense. Inmediatamente escuché la voz del Espíritu Santo que me dijo, a mí no me hiciste ningún favor. El único favorecido con que hayas dejado tu pecado fuiste tú, porque el que se estaba haciendo mal, el que se estaba haciendo daño eras tú. Inmediatamente, hermanas. Tengo tan presente eso. Y así muchas otras veces, hermanos. A veces pensamos, es que es mi conciencia. Hermano, hermana, el que ha nacido de nuevo debe escuchar al Espíritu Santo. Debe escuchar la voz del Espíritu Santo. Podría pasar, hermanos, la mañana entera comentándole las veces que he escuchado la voz del Espíritu Santo. Y estoy seguro que usted también la ha escuchado. Lo que pasa, hermanos, es que a veces, hermanos, estamos tan atosigados entre tantas cosas, entre el corre y corre, entre la falta de tiempo, entre actividad del día y tras actividad y todo lo que hacemos, que no tenemos un momento, hermanos, para escuchar la voz del Espíritu. Porque Él nos está hablando continuamente, hermanos. ¿Sabe una cosa, hermano, hermana? Y con esto voy a terminar. Vendrá el día en el que los que no hayan nacido de nuevo desearían no haber nacido nunca, hermanos. Les repito, va a llegar el día en el cual aquellas personas que no nacieron de nuevo, que no experimentaron este nuevo nacimiento, desearán nunca haber nacido ni físicamente, hermanos, porque es dura condenación la que se viene para los que nunca nacieron de nuevo. Gloria sea al Señor. Termino con las palabras del apóstol Pablo, hermano, hermana. Examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos, dijo el apóstol Pablo a los Corintios. ¿No os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros? A menos que estéis reprobados. Gloria sea al Señor. Gloria sea al Señor. Debemos, hermanos, reconocer y examinarnos si estamos en la fe. Probémonos, hermanos, a nosotros mismos. Debemos conocernos que hemos nacido de nuevo. Gloria sea al Señor. Padre,
Te agradezco infinitamente por tu palabra santa y maravillosa, Señor. Gracias sean dadas a ti, amado Salvador, porque tú nos rescataste de nuestra vana manera de vivir. Estando aún muertos en nuestros delitos y pecados, tú nos has dado vida juntamente con Cristo. Porque de lo vil y menospreciado, Señor, tú nos escogiste. Gracias te doy por eso, amado Salvador. En el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Amén.